Bien, saludos cordiales. Nos toca, continuando con el ciclo del programa de formación técnica especializada en pesca y acuicultura, este tema del cual vamos a estar hablando relacionado con los peces, con las características que tienen los peces, sus adaptaciones fisiológicas al ambiente en que viven, enfatizado por supuesto en los peces marinos, ¿no? Entonces vamos a estar conversando acerca de ellos. Lo primero que nos preguntamos nosotros cuando tenemos que hablar acerca de la biología de un pez es ¿qué es un pez? El concepto de pez es difícil porque, vean, aquí nos podemos dar cuenta que hay una gran diversidad de formas y de características que tienen los peces, como este pez antenario, con su señuelo en el extremo anterior del cuerpo, este gran silúrido, los meros, un pez erizo como este, las morenas, el gran tiburón ballena, que es el pez más grande del mundo, este que es un góvido es el pez, esto es un adulto, el pez más pequeño del mundo, las grandes mantas, el pez dragón, el pez luna, el pez sierra, los peces abisales con todas sus formas, este pez murciélago, los peces de pico, el pez trompeta, en sí es una gran diversidad de formas, ¿no? Por lo tanto, conceptualizar todo eso en una sola cosa, en un nombre de lo que es un pez, resulta complejo. Y si vemos en relación con sus estadios larvarios, pues realmente resulta incluso más difícil todavía, ¿no? No obstante, podemos decir que un pez es un cordado acuático poiquilotermo, es decir, que no puede regular su propia temperatura, con apéndices que cuando están presentes se desarrollan en forma de aletas y cuyos principales órganos respiratorios son branquias, agallas, con su cuerpo usualmente cubierto de escamas. Pero aún así, este concepto tiene muchas excepciones. Por ejemplo, conseguimos homeotermia parcial en algunos tiburones, atunes y peces espada, es decir, en algunas partes de su cuerpo, después hablaremos de ello, estos organismos pueden regular su temperatura. Luego tenemos peces que son capaces de respirar aire, peces pulmonados. Hay también muchos anguiliformes que no tienen ni escamas ni aletas. Y en función de eso, pues entonces no es fácil. Pudiéramos decir que un pez es un vertebrado acuático no tetrápodo. Pero entonces aquí también estarían incluidas las serpientes marinas, ¿no? Entonces es complejo conceptualizar lo que es un pez. Por lo tanto, el concepto de pez es un término más, digamos, de uso coloquial, más empleado en el campo de las pesquerías, etcétera, pero desde el punto de vista biológico tiene muchas restricciones. Los peces son los vertebrados vivos que se encuentran en la Tierra más antiguos. Aparecieron por allá 400 millones de años atrás y se fueron dispersando por casi todos los ambientes acuáticos. Hay algunas especies que son capaces de soportar temperaturas altas, mayores a 38 grados centígrados incluso. Otras logran resistir presiones a profundidades de hasta 10.000 metros de profundidad. O sea, hay que evaluar lo que significa eso, ¿no? 10 kilómetros en el hondo son los llamados peces abisales y otros se han adaptado a aguas heladas con temperaturas inferiores a los 0 grados. Existen actualmente unas 28.000 especies vivientes de peces. De ellas, 108 son peces agnatos, es decir, peces que no tienen mandíbula. Aquí estarían incluidas las lampreas, hay 38 especies de lampreas, como estas que vemos acá. Y los mixinos, nosotros recientemente por el CENIPA capturamos unos mixínidos en aguas venezolanas que son peces muy raros, son peces que ya vamos a ver, están en el grupo de los primeros que aparecieron en la evolución. Después conversaremos sobre eso. Y luego, pues, tenemos un conjunto de peces cartilaginosos, 970 especies más o menos son los peces cuyo esqueleto no está formado por huesos, sino por cartílago. De estos, 403 son tiburones, 534 rayas y organismos semejantes, y 33 quimeras, que son estos organismos aquí muy característicos con su formita clásica, ¿no? Pero la mayoría, la gran mayoría de los peces son peces óseos, más de 26.000 especies,
con toda la variedad que ya vimos en la primera lámina, son peces óseos. Por acá podemos ver un poco las características externas generales de un pez y las cosas que normalmente se miden en un pez. En primer lugar tenemos la longitud total, que sería desde acá, desde el extremo de la boca hasta donde se unirían los dos lóbulos de la aleta caudal, lo que uno llama normalmente cola. Después tenemos la longitud horquilla, que sería hasta aquí, desde el extremo anterior hasta acá, donde están la separación en los dos lóbulos de la caudal. Y una de las medidas que más se toma es la longitud estándar, que sería aquí donde doblaría la aleta, justo en este punto, ¿no? Normalmente los peces, además de esta aleta caudal, que repito, es la que se encuentra en lo que se llamaría la cola del pez, después de este pedúnculo caudal, dorsalmente estaría la aleta dorsal, que normalmente esa aleta dorsal se encuentra separada en muchos peces en una dorsal espinosa. Estas serían las espinas, que son como tubos cónicos y pullan. Y luego en radios blandos. Estos radios blandos los distinguimos primero porque no van a pullar como una espina, ¿no? Y en segundo lugar porque están segmentados. Si los podemos ver al trasluz, vemos segmentos transversales. Después, bueno, tenemos aquí la línea lateral del pez, que es un órgano sensorial bien importante. Después conversaremos sobre él. La longitud de la cabeza, que sería desde donde inicia la primera aleta dorsal o la primera espina de la aleta dorsal hasta el extremo de la boca. Luego los peces tienen dos aletas pectorales, aquí vemos una de ellas porque estamos viendo solo uno de los lados del pez, y dos aletas pélvicas, esta de aquí abajo sería la aleta pélvica, del otro lado estaría la otra pélvica, y una sola aleta anal que en ocasiones puede tener también espinas y radios blandos. Las pectorales y la aleta caudal solamente tienen radios blandos. Hay algunas especies que tienen espinas, además de la dorsal, también en la anal, y algunas especies tienen espinas también en las aletas pélvicas. Algunas otras especies, pues en la dorsal solo tienen radios blandos y en el resto de su cuerpo no tienen espinas en ninguna aleta. Bien, entonces tenemos aletas pares, que serían las pectorales y las pélvicas, y aletas no pares, impares, una sola aleta, que sería la dorsal, que puede estar separada en dos dorsales, pero que hay una sola en el dorso, aleta anal y aleta caudal. Este sería el ojo del pez. Aquí tenemos las fosas nasales, las aberturas nasales. Esto que vemos aquí sería el opérculo, debajo del cual estarían las branquias, y el preopérculo. Acá lo podemos ver de nuevo. Opérculo. El borde del opérculo y del preopérculo se utiliza como carácter diagnóstico frecuentemente. En ocasiones aquí a nivel del pedúnculo caudal, algunos peces pueden tener aleta adiposa u otro tipo de aletones, pero no es el común. Bueno, acá tenemos la anatomía interna de un pez óseo general, donde en posición anterior vamos a conseguir al corazón. El corazón está justo aquí adelante. Luego, pegadito del corazón, seguiría en la zona ventral el hígado con su vesícula biliar. Después tenemos por acá, empatando con la faringe y a la boca, el estómago. Luego del estómago, pues vendría el intestino. Por aquí está el enlace al intestino que desemboca en un ano o una cloaca anal. En el caso, algunos peces tienen apéndices digestivos, pero no todos, ¿no? Más que todos los peces que son carnívoros. Por encima, bueno, aquí estarían las gónadas, que acá está, en este dibujito están de un color así como verdoso, pero realmente son de color anaranjado si son gónadas femeninas, y de anaranjado incluso tirando a rojizo, y de color blanco, gris, lechoso, beige, lechoso, si son machos. Aquí atrás estaría la vejiga urinaria
y por encima dorsalmente tenemos una bolsa característica que es la vejiga natatoria, característica de los peces óseos y que les sirve precisamente para mantener la flotabilidad, ayudarlos en ese proceso, sobre todo en la flotabilidad y en el equilibrio en la columna de agua. Y ya lo último que tenemos en términos de vísceras dorsalmente serían los riñones. ¿Ok? En el caso de un pez cartilaginoso como este tiburón, la anatomía externa varía un poquito. Hay una aleta dorsal generalmente dividida en primera aleta dorsal y segunda dorsal. Las aletas pectorales son grandes, son las clásicas aletas pectorales de los tiburones. A veces tienen espinas los tiburones en las dos aletas dorsales, una espina aquí anterior, pero no todos lo tienen. Luego tenemos estas aletas pelvianas que en el caso de los machos tienen los órganos copuladores masculinos, que son dos en los tiburones, no tienen uno solo como nosotros, están mejor, que se llaman clasper. Después vendría la aleta anal y la aleta caudal heterocerca, que es característica de los tiburones, esta que vemos aquí. No tienen opérculo, lo que tienen son hendiduras branquiales, como las que se aprecian en el dibujito. ¿Ok? Desde el punto de vista de la anatomía interna, la anatomía interna también varía fundamentalmente en el sentido de que los tiburones y los peces cartilaginosos no tienen vejiga natatoria. En su lugar, la flotabilidad está dada por un hígado muy desarrollado. Aquí en el dibujo está de pequeño tamaño, generalmente es más grande, mucho más grande. ¿Ok? El corazón sigue estando en posición anterior y del resto, bueno, las características son los riñones en posición dorsal, etcétera, ¿no? Son muy similares a las de un pez óseo. Aquí en esta lámina vemos eventos evolutivos importantes en el curso de la historia de los peces. Como ya les señalaba anteriormente, los primeros peces que aparecieron en la evolución del planeta fueron mixínidos, los llamados peces bruja, que eran peces sin mandíbula, sin aletas pares y con un esqueleto cartilaginoso. Los parientes actuales de esos mixinos pues mantienen estas características, no tienen mandíbula, son peces agnatos. Luego aparecieron las lampreas, que siguen siendo peces agnatos, con las mismas características de los mixínidos, pero las lampreas tienen en su parte anterior, allí veíamos unas foticos en unas láminas pasadas, tienen como una corona de unos dentículos, son parecidos a dientes con los que se fijan a quienes van a parasitar porque chupan sangre. En Europa hay toda una cultura de consumo de lampreas y comerse una lamprea es como comerse una morcilla porque tienen gran cantidad de sangre. Después de las lampreas, aparecen un nuevo grupo de peces que son sin mandíbula, pero que tienen aletas pares, aumentando su movilidad. Además de eso, presentan unas placas óseas en la cabeza, por lo tanto, son llamados, o debido a eso, son llamados ostracodermos. Y estos peces tienen ya más ventaja en términos de que, como aquí podemos ver algunas imágenes reconstruidas por registros fósiles, entonces esas grandes placas en la cabeza les protegían de la acción de depredadores, pero significaban un problema para desplazarse, ¿no? A pesar de tener las dos aletas pares que les ayudaban al desplazamiento, pues igualmente eso significaba un problema, ¿no? Una gran placa ósea que pesaba mucho allí, ¿no? Después aparece por primera vez la mandíbula y allí ya con la mandíbula hay una capacidad de cazar que evoluciona mucho mejor. Se continúan teniendo las aletas pares y ahora hay placas óseas recubriendo todo el cuerpo en los placodermos, que sería el cuarto grupo en general de peces que aparecieron en el planeta. No obstante, esas grandes placas óseas impedían su movilización, o sea, les daban ventaja en términos de que los protegían de los depredadores, pero les impedían desplazarse rápidamente. Entonces, luego aparecen un grupo de peces que se mantienen hasta hoy en día con muchísimo éxito evolutivo, que son el grupo de los tiburones y las rayas, los condrictios de la clase Chondricties, que son peces que
mantienen la mandíbula, su esqueleto no es óseo, es un esqueleto cartilaginoso, pero para protección tienen escamas placoideas, que son las clásicas escamas que después veremos más adelante de los tiburones que les dan una piel áspera y dura, resistente a la depredación. Después de eso aparecen por primera vez los peces óseos, peces con esqueleto óseo, siguen manteniendo mandíbula y ocurre aquí la vejiga natatoria que les da flotabilidad. Entonces, todo ese conjunto de características, una vejiga natatoria para tener flotabilidad, aletas radiadas, la presencia de esqueleto óseo permite articular diferentes miembros y formas distintas, hace que los peces óseos sufrieran lo que se llamó una radiación evolutiva y comenzaran a aparecer un número bien importante de especies que hoy en día pues representan esa gran cantidad que señalábamos anteriormente. Luego, dentro de este grupo de los peces óseos, aparece por primera vez el pulmón, un pulmón primitivo que les permitía a estos peces, hay peces actuales que también son pulmonados, parientes de estos, les permitía respirar aire, sobre todo en condiciones de agua anegadizas, donde hay muy poca disponibilidad de oxígeno disuelto, entonces eso les dio una gran ventaja para ocupar esos espacios. Y estos peces también desarrollaron aletas lobuladas que posteriormente fueron transformadas en extremidades para la locomoción en la tierra. Y entonces dieron origen a los primeros tetrápodos terrestres que hicieron el gran salto evolutivo desde el agua a la tierra. Y que si lo analizamos viéndolo así de manera muy sencilla, muy simple, pues serían nuestros contra tatarabuelos, porque nosotros provenimos, al igual que todos los vertebrados terrestres, provenimos de esos primeros tetrápodos terrestres que pasaron del mar a la tierra. Bueno, veamos ahora algunas características morfoanatómicas funcionales de los peces. En primer lugar, tenemos la piel, las escamas y las aletas, lo más externo de un pez. La piel de los peces pues estaría constituida de esta forma, lo más a nivel de la epidermis estarían insertas las escamas con glándulas mucosas bien importantes en la epidermis para secretar un mucus que ya vamos a ver su función. Luego internamente vendría la dermis, y por último una hipodermis y después el tejido muscular. ¿Ok? Eh, a nivel de la dermis vamos a conseguir también cromatóforos, que son muy importantes para los cambios de color que sufren algunos peces. Y bueno, es una zona ya más vascularizada que la piel, que la parte de la epidermis más externa. Aquí podemos ver la piel de un tiburón. En el caso del tiburón, nos damos cuenta que las escamas, los dentículos dérmicos, que son escamas placoideas de los tiburones, tienen una inserción dérmica mucho más profunda y por eso tú no puedes agarrar un tiburón y escamarlo como escamas un corocoro. Por acá tenemos diferentes tipos de escamas eh, que dependiendo del grupo, pues pueden ser del grupo taxonómico, pueden ser de una clase u otra. En el pez león, por ejemplo, que es un pez famoso, el pez invasor pez león, las escamas son cicloides. En otros peces predominan más bien las tenoides. Y en el celacanto, en ese grupo de peces que son, volviendo un poquito atrás, rapidito, que son de estos, de los que desarrollaron aletas lobuladas y posteriormente dieron origen a los tetrápodos, pues en el celacanto las escamas son cosmoides, que son escamas con dentina, esmalte y hueso. Las escamas normales de nuestros peces óseos son de hueso fundamentalmente. ¿Ok? Y después, bueno, algunos otros peces tienen escamas características, ¿no? Distintas. Pero sobre todo son peces de agua dulce, estos que tienen escamas ganoides, como los esturiones, por ejemplo, escamas placoides que tienen dentina y esmalte, estas sí son las de los tiburones, y otros peces de agua dulce tienen la famosa piel de garfish.
¿Qué funciones cumple la piel? La piel da protección mecánica, principalmente a través de sus escamas. La evolución de las escamas, como ya señalábamos, le dio protección a los peces con alta movilidad, no una gran placa ósea, sino escamas. También hay protección mecánica por la producción de mucus. Es difícil agarrar un pez porque está baboso debido al mucus. El mucus es una sustancia que está constituida por mucina, que es una glicoproteína que tiene una gran cantidad de albúmina. Y el mucus sirve no solamente para evitar que sea capturado fácilmente, sino también para disminuir la fricción durante el nado en el agua. Por lo tanto, el pez se puede desplazar con menos gasto energético. También el mucus es utilizado para excreción, para comunicación química con algunas especies y antiabrasión, o sea, para evitar el desgaste de la piel por fenómenos físicos, químicos o incluso biológicos. La piel también da protección química. Hay muchos peces que tienen glándulas de veneno en la piel, como esta raya, este bagre que vemos aquí, los escorpénidos como el sapo cherneta, y aquí estaría metido el pez león, y el sapito cano ese, que es el clásico sapito que normalmente puya cuando la gente se está bañando en la playa, te hinca el pie y son venenosos, duele muchísimo. También la piel es útil para emitir bioluminiscencia por los fotóforos que allí se encuentran, algo muy importante para peces de aguas abisales y de zonas donde no penetra la luz. Y en la piel, como señalamos anteriormente, hay cromatóforos e iridióforos, que son como cristales que reflejan la luz y que le dan los cambios de coloración tan importantes a los peces para camuflarse, para establecer relaciones sociales, demostrar agresividad, etcétera, ¿no? Aquí podemos ver este mero, Micteroperca venenosa, cómo está con una coloración arriba y con otra completamente distinta abajo. O esta catalana, Priacanthus arenatus, que la podemos ver rojita aquí arriba y de color blancuzco aquí abajo. Además de eso, la piel ayuda a evitar el estrés osmótico y por lo tanto reduce o mantiene un equilibrio para que las cantidades de agua no excedan dentro de la célula y que pueden explotar las células o que se arruguen las células porque se deshidratan mucho. Igualmente, la piel protege contra enfermedades infecciosas. Aquí vemos un pez cirujano en un acuario que está invadido por el famoso itch, que es es un protozoario que causa estos punticos blancos y al final termina matando al pez. Bueno, acá tenemos diferentes formas de aletas: heterocerca, protocerca, homocerca y dificerca, y las variantes de homocerca, que bueno, en algunos casos tienen interés diagnóstico para las especies. Bien, el sistema muscular de un pez está constituido por músculos particulares tanto en la cola como en el tronco. Los peces tienen paquetes de fibras musculares organizados que se llaman miotomos y que generalmente tienen la forma de W en el caso de los común de los peces, y para las lampreas y los mixinos la forma sería de un 3 y es una de las cosas características que nos permite diferenciarlos. Y los miotomos están separados, cada uno de estos miotomos que vemos aquí está separado por un tejido conectivo que se llama miosepto. Entonces, cada uno sería un miosepto separando miotomos. El tipo de musculatura en peces va a depender de lo que normalmente haga el pez, cuál es su nicho ecológico. Entonces tenemos musculatura blanca o de contracción rápida y musculatura roja o de contracción lenta. La musculatura blanca es para movimientos rápidos, tiene una rápida activación, rutas glicolíticas, anaeróbicas, o sea, sin oxígeno. Se obtiene energía muy rápido y se encuentran empaquetados en masas de músculos llamados miómeros, como ya decíamos, que se usan para eso, para nados explosivos. Un mero, por ejemplo, en un momento dado hace un nado rápido para atacar una presa.
pero no puede sostener un nado rápido por distancias largas. ¿Ok? Entonces lo usan para nados explosivos, bien sea para atacar o para escapar. Y ese músculo se caracteriza porque tiene muy poca mioglobina. La mioglobina almacena oxígeno. La hemoglobina lo transporta y la mioglobina almacena oxígeno. Y tiene pocas mitocondrias. Las mitocondrias son organelos utilizados para producir energía. Entonces, estas células del músculo blanco tienen muy poca cantidad de mitocondrias y están pobremente vascularizados. No tienen mucho tejido vascular sanguíneo. Y los conseguimos pues en una gran cantidad de peces, son los llamados peces blancos de carne blanca, pargo, mero, corocoro, etcétera, ¿no? Mientras que la musculatura roja o de contracción lenta es para movimientos lentos, pero sostenidos durante mucho tiempo. Sigue una ruta oxidativa con oxígeno, es aeróbica, por supuesto, tiene una gran cantidad de glucógeno. El glucógeno es el principal carbohidrato de reserva en animales. Así como en plantas el carbohidrato principal de reserva es el almidón, en los animales es el glucógeno. Entonces, este tejido tiene una gran cantidad de reserva energética y generalmente los conseguimos cubriendo una pequeña laminilla en la zona media del cuerpo, en la zona lateral media del cuerpo, cuando uno está arreglando, por ejemplo, una cojinúa. Entonces le consigue una gran banda oscura allí, ese tejido rojo, y es un tipo de musculatura que generalmente la presentan peces que hacen largas migraciones, como los atunes, las cabañas, y se caracterizan por altos contenidos de mioglobina, esa, como les decía, esa proteína que almacena oxígeno y es la que le da el color rojo característico. Tiene muchas mitocondrias también y una vascularización muy intensa. Mucha sangre llega a ese tejido con alto contenido lipídico, reserva energética. Entonces, los músculos blancos solo pueden funcionar por periodos cortos. Un pez se agota. Tú te pones a perseguir en el agua haciendo snorkel a un pez de estos blancos, de músculo blanco, y llega un momento en que se agota. Claro, el movimiento va a ser explosivo y si no logra escaparse de tu vista, porque es un pez pequeño, en algún punto se agota y trata de esconderse. En cambio, un pez con musculatura roja importante, pues va a seguir nadando y va a ser imposible alcanzarlo. El sistema respiratorio de los peces es un sistema bien complejo que tiene que enfrentar varios desafíos. En primer lugar, el hecho de que los niveles de oxígeno disuelto en el agua pues son muy bajos. El 1% del volumen en agua es oxígeno, mientras que en aire un 20% más o menos del volumen es oxígeno. Además de eso, sobre todo en zonas tropicales, aumenta mucho la temperatura y la concentración del agua también aumenta porque es agua marina. Y entonces eso conlleva a que haya una disminución adicional del oxígeno. Entonces, ese 1% menos lo que disminuye producto de la temperatura alta y del incremento en la concentración. Por lo tanto, los peces tienen que desarrollar un sistema para la extracción del oxígeno del agua que sea muy eficiente. Y ellos lo logran gracias a un mecanismo de contracorriente a nivel de las branquias, de los filamentos branquiales. Esto sería un arco branquial. ¿Ok? Entonces el agua aquí va fluyendo a través de las branquias y a medida que el agua fluye a través de las branquias, entonces vamos a tener un sistema de contracorriente de sangre oxigenada que viene entrando o que se va oxigenando por esa agua que va ingresando y de sangre desoxigenada que viene producto del sistema venoso que es llevado hasta allí desde los músculos y los órganos donde se está haciendo actividad metabólica, ¿no? Entonces, ese proceso de contracorriente hace que pues, el sistema de incorporación de oxígeno sea muy, muy eficiente. Obviamente, para respirar debe mantenerse el flujo de agua desde la boca hacia las agallas. Entonces, por eso es que esto se puede hacer por dos vías, o manteniendo la boca semiabierta y moviéndose continuamente, ¿tá? O, como se ve en este esquema, abriendo y cerrando la boca. Entonces, el movimiento clásico que vemos al pececito
abriendo y cerrando la boca en un acuario, mirándote de frente, ese tipo de cosas, ¿no? Es precisamente para esto. Y es el movimiento que hace una barracuda, por ejemplo, cuando se queda parada mirándote en el agua, tú estás buceando y la barracuda abre y cierra la boca y tú piensas que es que te va a comer. Y lo que hace es respirar, respiración bucofaringea, más nada. También hay algunos peces que son capaces de respirar aire, algunos en zonas templadas, pero la mayoría están en ambientes boscosos tropicales y dulceacuícolas. La gran mayoría de los peces que respiran aire están en ambientes dulceacuícolas. Son respiradores de aire que pueden ser obligados, o sea que solamente pueden respirar aire, o tienen, no solamente pueden respirar aire, perdón, que tienen obligatoriamente que respirar aire, y otros que respiran aire cuando lo necesitan nada más, que serían los facultativos. Los órganos respiradores de aire pueden ser derivados del intestino y estar localizados a nivel de los pulmones, de la vejiga natatoria, bueno, los pulmones de los que desarrollan los peces. En la vejiga natatoria puede haber órganos para eso, en el estómago y en el intestino. También hay estructuras en la cabeza y en la faringe. Pueden haber modificaciones de las agallas, de la boca, a nivel del opérculo, haber cavidades. Y hay algunos otros peces que tienen es una piel muy vascularizada y húmeda. Aquí podemos ver el caso de un órgano llamado órgano arborescente que se encuentra en esta cavidad de estos de los bagres, el grupo de los bagres, en esta cavidad que está aquí por encima de las branquias. Entonces, bueno, es todo un sistema que al final genera el órgano arborescente y hay como un ventilador respiratorio que lo que hace es mover el agua circundante. Aquí arriba hay un espacio con aire. Este mueve el agua circundante y entonces incorpora oxígeno allí, que es aprovechado por el órgano arborescente para respirar ese oxígeno del aire. ¿Ok? Y hay algunos peces marinos que tienen capacidad para respirar aire, pero lo hacen a través de la piel. Es una piel muy vascularizada. Eso lo conseguimos sobre todo en los peces como este que vemos aquí, de la familia Labrysomide y como este góvide. Esos peces se quedan a veces en los charquitos de pocitas de mareas cuando baja la marea donde hay, primero es un espacio muy reducido, una piscinita chiquitica ahí. Si es en el trópico, calienta mucho el sol, disminuye el oxígeno disuelto que hay ahí, y entonces aprovechan y respiran aire. Se ponen en la orillita, en el borde del agua con la tierra, con el medio externo, con el aire, y ahí respiran aire a través de la piel que está sumamente vascularizada. Y en el caso del sábalo, como este que vemos aquí, de la familia Lópide, pues ellos sacan la boca fuera del agua, engullen burbujas de aire y entonces tienen un sistema derivado de la vejiga natatoria que les permite respirar aire. Por eso es que los sábalos a veces los conseguimos en lagunas hipersalinas que son muy pobres en oxígeno, en aguas confinadas donde otros peces no pueden llegar. Bien, el sistema digestivo de un pez clásicamente está constituido por boca, faringe, esófago, estómago, ciegos pilóricos, intestino y un orificio anal. Esto varía dependiendo de si el pez es carnívoro, herbívoro o plantívoro. La posición de la boca también varía respecto de lo que come. Si es un pez que se alimenta en superficie, hay muchos peces que comen en la película que está entre el aire y el agua. Entonces su boca será una boca en posición superior. La mayoría de los peces tienen una boca terminal como esta y los peces que se alimentan en el fondo, como un bagre, tienen una boca inferior, los salmonetes también lo hacen, y unos barbillones que generalmente utilizan para escarbar en el fondo, en la arena. Un pez carnívoro tendrá un estómago grande, dilatable, bastantes ciegos pilóricos y un intestino que es corto y recto, mientras que un pez herbívoro pues va a tener un estómago simple, a veces puede estar diferenciado en un estómago que tritura también. Y la clave es que el intestino es muy largo y muy complejo. Si uno abre un pez loro, por ejemplo, lo está estudiando, pues el intestino es enorme, es grande, muy largo, que son herbívoros fundamentalmente.
Y planctívoros serían peces que tienen dientes de tamaño reducido o no tienen dientes y tienen los filamentos branquiales están muy, muy, muy desarrollados y son muy grandes. Y entonces allí atrapan el alimento filtrando, por eso se llaman filtradores también. Y un ejemplo de esto es nuestra clásica sardina, la famosa sardina. Bien, hablemos ahora de los sistemas sensoriales que tienen los peces. Los peces, primero que nada, pueden hacer mecanorecepción. Y la mecanorecepción está basada en la presencia de células ciliadas sensoriales. Esto sería un ejemplo de una célula ciliada sensorial, donde tenemos un cilio grande principal, que es llamado el quinocilio, que es un cilio modificado, y luego un montón de esterocilios, que serían microvellosidades modificadas aquí también. Después va a ser, bueno, va a tener mitocondrias para la energía, va a tener su núcleo, y luego aquí va a haber unas vesículas de neurotransmisores que conectan con la neurona sensorial que de allí irá al nervio principal y luego al sistema nervioso central. Entonces, la mecanorrecepción se hace principalmente por estas células ciliadas sensoriales. Y esas células ciliadas sensoriales las podemos conseguir, por ejemplo, en el sistema de la línea lateral, que es uno de los principales órganos de los sentidos de los peces. Detecta movimiento, vibración del agua circundante y eso lo podemos ver. ¿Se acuerdan cuando en el dibujito de la morfología del pez le dije esta es la línea lateral? Bueno, ahí hay un conjunto de escamas con poros, con huequitos. Entonces, por ese hueco entra el agua y va corriendo por cada uno de estos sistemas. Este sistema es como un sistema de tuberías, ¿ves? Y entonces cada porito conecta con un neuromasto, que sería esta estructura, y el neuromasto a su vez conecta con la línea lateral. Aquí podemos ver un neuromasto. Fíjense que el neuromasto tiene pues su cúpula, esta sería la cámara superior, ¿ok? Que conecta con la línea del canal lateral, esa línea sería este espacio que está aquí, ¿ok? Y bueno, tiene unas células sensitivas ciliadas que están aquí. Después hay unas células de soporte que son la clave para captar los movimientos de agua, etcétera. Después unas células de soporte y luego todo eso conecta a un nervio sensorial lateral. Después, los peces tienen otros órganos de los sentidos conectados a células ciliadas que les sirven para su equilibrio en la columna de agua, saber si él está en posición vertical, etcétera, y eso es muy importante. Balance posicional y para la audición, para oír, para escuchar. Y se basa en la presencia de células ciliadas que logran detectar el movimiento de fluidos y de objetos dentro del organismo. Y repito, eso le sirve para equilibrio, orientación en la columna de agua. Esto lo hacen porque los peces tienen unas estructuras a nivel de la cabeza que varían dependiendo del grupo, pero que al final son como cavidades dentro de las cuales van a haber, son cavidades de aire, dentro de las cuales van a estar esas células sensoriales. Y van a tener unas estructuras óseas características que se llaman los otolitos, que serían estos huesitos que vemos aquí. Hay diferentes cámaras, varía como les decía, en los peces óseos tenemos utrícula, sácula, lagena y ámpula. Y entonces allí pues estaría los otolitos, ¿ok? Hay una endolinfa y hay espacio de aire, pero fundamentalmente endolinfa aquí en el interior. Y entonces eso es lo que permite que los peces logren escuchar. ¿Qué pasa? La mayoría de los tejidos que tienen los peces tienen la misma densidad del agua, entonces son indiferentes al sonido. ¿Qué ocurre? Que como aquí tenemos esas cavidades que no están constituidas por la misma densidad que tienen los tejidos restantes y dentro de las cuales están los otolitos, entonces cuando vibra el sonido se desplaza a través del tejido y llega hasta aquí.
y el otolito vibra de manera diferente con el sonido que el resto de los tejidos del pez. Eso hace que se exciten las células ciliadas sensoriales que están alrededor en esta cámara, por ejemplo en este sáculo que estamos viendo aquí, y por lo tanto entonces se activan las neuronas sensoriales del nervio auditivo del pez y de esa manera el pez puede oír. Los peces también son capaces de hacer electrorecepción. Pueden detectar dos tipos de frecuencias. Frecuencias muy bajitas, campos eléctricos que van de menos 0,1 Hz, o sea, menores a 0,1 Hz hasta 25 Hz, no más de eso. Eso lo hacen con órganos ampulares, esto sería un órgano ampular, está constituido aquí por un gel conductivo y tiene aquí células ciliadas sensoriales, que son las que reciben, ¿ok?, la información, una célula de soporte, y de ahí conectan las células ciliadas sensoriales a una neurona sensorial. Pero también hay algunos peces que poseen órganos tuberosos que son capaces de captar campos eléctricos con una alta frecuencia. Pueden llegar incluso a frecuencias mayores a 2 kilohertz. Fíjense que en este caso el órgano tuberoso está cerrado por una cubierta de células. Luego, el resto sí es similar, pero no está abierto como los órganos ampulares. Órganos ampulares los conseguimos, por ejemplo, en la ampolla de Lorenzini de los tiburones, que son este montón de huequitos que vemos aquí en el rostro, en la parte anterior y por la mejilla del tiburón, y que es capaz de detectar campos electromagnéticos y gradientes de temperatura. Los tiburones logran detectar 5 sobre 1000 millones de un voltio. Imagínense, eso es prácticamente nada, medido en un centímetro de largo de la ampolla. Entonces son campos eléctricos que incluso al moverse organismo o hasta estando en reposo un organismo puede generar voltaje de esa naturaleza y el tiburón lo detecta. Un pez llegó y se enterró, el tiburón pasa por allí y se da cuenta que el pez está ahí enterradito y puede alimentarse de él. Entonces todo ese conjunto de huequitos y poros, aquí los vemos, todo ese montón de poros en la piel conectan con ampollas de Lorenzini y de allí van a un nervio mixto, a un nervio lateral primero y después a un nervio mixto que conecta con el sistema nervioso central. Entonces esa ampolla de Lorenzini es muy, muy importante, no solo para detectar alimentos, para hacer migraciones, para un montón de cosas, orientarse en términos generales para un tiburón. Y los receptores tuberosos que les decía implican una electrolocalización activa, o sea, se manda electricidad y se recoge. Está limitada a peces dulces acuícolas porque en el mar, imagínense, sería un problema, hay una alta conductividad. No quiere decir que no haya peces en el mar que no generen electricidad, pero lo generan con fines de defensa, como el pez torpedo, que es como una rayita eléctrica, Narcine brasiliensis. Ese lo hace con fines de defensa, no como estos peces, no es un receptor tuberoso. Y los peces dulceacuícolas que lo usan, lo emplean para ubicar zonas de refugio, para moverse en espacios con muy baja visibilidad, zonas charcosas, fangosas, donde no se ve absolutamente nada. Entonces lo utilizan para orientación, para localizar presas, y también se ha demostrado que hay una comunicación eléctrica entre los peces que tienen estos receptores tuberosos que les sirve para establecer territorio, estatus social, ser los más fuertes en un grupo, reconocer especies, organismos que sean de la misma especie, reconocer individuos de otras especies para cortejo, reproducirse, etcétera. Los peces también hacen quimiorecepción y la quimiorecepción es fundamental para el olfato y gusto, algo crucial en la acuicultura. Un pez necesita que el alimento le huela bien y le sepa bien. El olfato, obviamente, lo usan para eso, para detectar alimento, pero también para localizar hábitat.
Y está demostrado que, por ejemplo, el salmón, este que hace las grandes migraciones, desde que lo han visto a lo mejor en documentales, desde las cabeceras de los ríos hasta el mar y después regresan y al final mueren cuando se reproducen, esas grandes migraciones, ellos logran regresar al mismo arroyuelo donde nacieron gracias a que tienen un olfato sumamente desarrollado. Les permite también el olfato detectar parejas y evitar depredadores. Y el gusto, obviamente, para reconocer el alimento. En el caso del olfato, pues va a haber dos orificios nasales, generalmente son de diferente tamaño, por uno entra el agua y por el otro sale. Y luego en la base de esa cámara que conecta los dos orificios nasales, se encuentra un epitelio olfativo, donde van a estar un conjunto de células ciliadas sensoriales que conectan a un nervio sensorial. Después tenemos recepción magnética. Ah, bueno, y en el caso del gusto, pues hay también todo un sistema dentro de la boca de células ciliadas sensoriales que les permite detectar sabores, ¿no? A nivel de la boca, la lengua. Los peces también pueden hacer recepción magnética. Los salmones, las truchas, las anguilas, el atún aleta amarilla, tiburones diversos, el tiburón ballena, las rayas. Y eso les hace orientarse geográficamente y realizar grandes migraciones. Ahora, ¿dónde se hace la recepción magnética y cómo la hacen todavía objeto de estudio? Se piensa que está relacionado con otros sistemas sensoriales, como por ejemplo el olfato, el oído interno, los otolitos que ya decíamos, y la línea lateral. Después los peces deben mantener la homeostasis. Homeostasis es el sostenimiento del ambiente interno de un organismo en una condición estable y equilibrada. Cuando una persona se enferma mucho y el médico dice se descompensó, lo que le ocurre a la persona es que perdió su capacidad de homeostasis. Y esa homeostasis pues se hace por muchas vías, ¿ok? Regulando la temperatura, regulando excretando, regulando los niveles de agua, manteniendo el equilibrio ácido-base, etcétera, ¿no? Entonces, los peces osmorregulan y excretan. Veamos en primer lugar este proceso de osmorregulación. Disculpa que me pasé por la siguiente lámina y excreción. Es distinto lo que hace un pez de agua dulce a lo que hace un pez de agua salada, porque en términos de hormorregulación, porque el ambiente externo es diferente. En un pez de agua salada, el ambiente externo es hipertónico, es más concentrado que su ambiente su medio interno. Y en un pez de agua dulce es al contrario, el ambiente interno del pez es más concentrado que el agua circundante. Entonces, los peces de agua dulce viven en un medio hipotónico. Eso quiere decir que el agua entra continuamente en el cuerpo y las sales que tiene se difunden, ¿no? Entonces, son peces que excretan grandes cantidades de orina diluida, es como si estuvieran tomando agua constantemente, pero ellos no beben agua, el agua pasa por ósmosis. Y entonces, esa orina que se produce, que es diluida, pues está saliendo constantemente un gran volumen de orina hipotónica y transportan activamente sales por las branquias, ¿ok? Pero no beben agua. Mientras que un pez de agua salada sí tiene que beber agua, ¿ok? Pierden agua por ósmosis, o sea, al ser el medio externo más concentrado que el interno, es como una lechuguita a la cual le echemos sal mucho antes de servirla. Cuando la vamos a servir está toda arrugadita y mustia. Eso le pasa aquí a las células del pez. Van perdiendo agua por ósmosis y entonces deben beber agua. Claro, el agua que van bebiendo es un agua, también entra agua por difusión, ¿no? Pero deben beber agua. El agua que entra es un agua salada, ¿no? Entonces, para compensar, se excreta sal y producen un pequeño volumen de orina, que es una orina isotónica normalmente. En el caso de los peces cartilaginosos, como los tiburones y las rayas, el riñón del tiburón reabsorbe urea en una concentración alta, bien alta, y por eso es el olor ese característico de los tiburones y las rayas. Y eso hace que sus tejidos se vuelvan hipertónicos con relación al medio circundante, algo parecido a los peces de agua dulce. Y entonces el agua entra por ósmosis constantemente, el tiburón no necesita beber agua, ¿ok?
entra algo de agua cuando traga con los alimentos, ¿no? Pero no necesita estar bebiendo agua como los peces óseos. Y excreta una gran cantidad de orina entonces diluida. Aquí en la parte posterior tienen una glándula excretora de sal característica. Bien, y los peces ya dijimos que no regulaban su propia temperatura. No obstante, o sea, la mayoría de los peces, al igual que la mayoría de los invertebrados, que los reptiles y que los anfibios, son ectotermos o poiquilotermos. No regulan su temperatura corporal y por eso un cocodrilo, que es un reptil, lo vemos a veces cuando el agua está muy fría en las orillas de nuestro Orinoco por allí, tomando sol, precisamente para compensar la baja temperatura. Los peces se mueven de unas zonas a otras, cuando cambian las temperaturas, porque no son capaces, la mayoría de los peces, de regular su propia temperatura, ¿no? Nosotros, los mamíferos, las aves, somos los llamados, entre comillas, de sangre caliente, porque regulamos, somos endotermos u homeotermos, regulamos nuestra propia temperatura corporal. Pero tenemos algunos peces que van a poseer lo que se conoce como heterotermia o endotermia regional. Atunes de la familia Escombride, peces espada, los peces de pico en general, el marlin, los tiburones de diversas especies, pues son capaces de regular algo de su cuerpo, una parte de su cuerpo. Eso lo hacen mediante un sistema que es llamado red milagrosa, rete mirabile. Ellos usan calor generado internamente por el movimiento, la contracción y la actividad metabólica para mantener la temperatura en músculos natatorios, en el intestino, en el cerebro y en los ojos. ¿Ok? Entonces, la sangre arterial que llega oxigenada y enfriada por las branquias toma calor de la sangre venosa calentada por el metabolismo del propio pez, ¿no? Aquí podemos ver a la izquierda un pez donde, fíjense, el mecanismo de circulación es un mecanismo de circulación continuo. ¿Verdad? La sangre arterial entra por las branquias y sigue la ruta hacia las venas y el metabolismo. Mientras que en la red milagrosa lo que hay es un sistema de contracorriente aquí, como el que vemos, donde esa sangre que viene fría es calentada por la sangre venosa, esa sangre arterial fría que entra por las branquias, es calentada por la sangre venosa, que está más caliente producto del movimiento y de la actividad metabólica. Entonces, gracias a eso, el calor retorna a los músculos y a los órganos que lo generaron. Y de esa forma, entonces, los tiburones y este grupo de peces pueden estar, por ejemplo, en superficie y bajar a grandes profundidades donde el agua es mucho más fría, o pueden estar en zonas tropicales y migrar a zonas templadas, etcétera. Y eso les da una gran ventaja desde el punto de vista ecológico. Bueno, para finalizar, hablemos de la reproducción en peces, o sea, los peces como animales sociales. Hay varios tipos de reproducción en peces. En primer lugar refirámonos aquí a reproducción sexual, ¿ok? En primer lugar tenemos reproducción interna. Para que haya reproducción interna tiene que ser que ocurra cópula y que los óvulos sean fertilizados por el espermatozoide dentro del cuerpo del organismo, ¿no? Y eso lo hacen, por ejemplo, los tiburones con los pteridogodios o claspers, que ya dijimos que tienen dos. Aquí vemos mecanismos de cópula de tiburones, las fotografías maravillosas. Las rayas también lo hacen así, organismos que tienen reproducción interna. Estos organismos generalmente pueden ser de tres tipos. Hablemos en general ahora de luego que el óvulo fue fecundado, se forma el huevito, ¿verdad? La célula huevo. El huevo no huevo en su conjunto, sino la célula huevo o el cigoto. Ese cigoto, pues, puede seguir posteriormente tres tipos de vías de desarrollo. Puede ser ovíparo, o sea, estos son los peces que ponen huevos y los ponen fuera. Incluso hay tiburones que ponen huevos como este que vemos aquí, enrolladito en algas y en cositas, en, en corales. Este, pero hay muchos tiburones y rayas que son vivíparos. ¿Qué quiere decir vivíparo? Que paren a sus crías como hacemos nosotros. Hay un embarazo,
la cría, el embrión que va creciendo como un feto, se va almacenando, se va alimentando, perdón, de la placenta y después pare vivo. Y hay otros donde no se pone un huevo externo, sino que el huevo se desarrolla en el interior. Hay rayas y tiburones que son así. Entonces, dentro del interior de la madre, el huevito se va desarrollando y la alimentación no es de una placenta, del embrión. El embrión se alimenta del vitelo del huevo, pero el huevo no se pone afuera, sino que allí adentro eclosiona y nace el individuo dentro y por lo tanto paren vivas a sus crías. Esos serían ovovivíparos. Repito, ovíparos ponen huevo afuera, la alimentación es, el individuo no nace vivo de la madre, la alimentación es del vitelo del huevo. Vivíparo, alimentación de la placenta, el individuo nace vivo, paren las crías, no ponen huevos, sino paren las crías. Y ovovivíparo se pare la cría, pero dentro del cuerpo hay alimentación del vitelo del huevo, no de una placenta. Y entonces sería como intermediario entre los dos y se llama ovovivíparo. También puede haber reproducción externa, como ocurre en la mayoría de los peces. Todos los que tienen reproducción externa son ovíparos, no hay ovoviviparismo ni viviparismo en reproducción externa. En algunos casos puede ocurrir que se tenga que dar una gran agregación reproductiva para que se pueda dar la reproducción. Eso pasa con la mayoría de los pargos y de los meros grandes. Los meros pequeños tienen otro mecanismo, pero pargos y meros grandes hacen eso. Aquí podemos ver una agregación de Luján Hoku, conocido en Venezuela como pargo aguadera, pargo perro también le dicen. Y aquí, bueno, de grandes meros, ¿no? Vemos aquí del mero batata. Esa puesta de huevos puede ser pelágica, como vemos aquí, se liberan en la columna de agua. Puede ser demersal, cuando se hace la liberación asociadito al fondo. Así lo hacen muchos. El pargodientón lo hace así, los corocoros lo hacen así también. Pero este pargo, y los pargos grandes, como el pargo guasinuco, lo hacen en la columna de agua. O incluso bentónica. Los huevos son depositados en el fondo, en una piedrita, en una roquita, y la hembra los deposita allí en la roca y el macho le rocía el esperma. A veces no se hacen grandes agregaciones reproductivas como estas que vemos aquí, sino pequeños grupos o incluso parejas. De hecho, hay algunos peces, como se ha registrado en estos del grupo de los meros, que se llaman del género Hippoplectrum, donde hay monogamia, son parejas permanentes, son fieles. Las cachúas también, muchas cachúas hacen este mismo proceso. Y en muchos peces de arrecife, sobre todo, hay dimorfismo sexual y dimorfismo de desarrollo. Entonces, esto que pudieran parecer cuatro especies distintas es la misma especie, Thalassoma bifasiatum. Este sería el gran macho adulto. Aquí pueden ser machos ya, machos jóvenes, o a veces puede haber incluso hasta alguna hembra, pero ya cuando tienen estas coloraciones, sobre todo esta amarillita, son los más jóvenes y todas son hembras. ¿Ok? Los machos serían ya hacia el final de su desarrollo. Aquí vemos algunos peces que tienen puestas pelágicas puestas bentónicas, perdón, bien características. Aquí podemos ver esta cachúa que la hembra está preparando el nido, ¿verdad? Luego se van a depositar los huevos aquí y los machos se quedan cuidando esa puesta de huevos. Algunos peces como estos pueden cuidar los huevos en la boca. Y el caso del caballito de mar, que es un caso muy particular, que seguramente ya lo habrán oído nombrar por allí, que es que la hembra tiene palito y el macho huequito. La hembra le deposita los huevos al macho y el macho lleva el embarazo a término. ¿Ok? Y al final es vivíparo también. Bueno, ovovivíparo en este caso, ovovivíparo. ¿Ok? El macho entonces es el que queda embarazado. ¿Qué pasaría si en nosotros los machos salieran embarazados? Una buena pregunta, ¿verdad? Bueno, y hay unas estrategias reproductivas
como ya les señalaba, asociadas al cambio de sexo que son bien importantes. Hay algunos casos de hermafroditismo estricto. ¿Qué quiere decir eso? Que el pez al mismo tiempo tiene gónadas masculinas y femeninas, como muchos de los meritos pequeñitos, meritos de pequeño tamaño, como este Hipoplectrus que vemos aquí, son así. Luego, lo más común es que haya hermafroditismo secuencial. Bueno, hay especies que no tienen nada de esto, ¿ok? Que hay machos y hembras y listo, ¿no? Pero en la zona o en zonas de arrecife hay mucho hermafroditismo secuencial, cuando el individuo tiene un sexo en una etapa de vida y otro sexo en otra etapa. ¿Ok? Estos sí son transexuales en el sentido natural de la palabra, y eso nos llevaría a nosotros a reflexionar mucho acerca de los prejuicios sociales que tenemos al respecto, ¿no? Tenemos por acá protoginia, que es la más común en peces de arrecife, sobre todo de Venezuela, donde primero son hembras y después son machos, como el caso de este cabeza azul, Talasoma bifasciatum que señalamos. Los peces loros son así también, los meros, los pargos, muchos meros grandes, no estos meros chiquitos, sino muchos meros grandes son así. Y tenemos protandría, que es al contrario, primero son machos y después son hembras. Y este robalo que pesqué hace mucho tiempo, lo tengo aquí como ejemplo, los robalos son protándricos. El pez payaso, Nemo, el de la película, tiene protandría y de ahí han surgido un montón de cosas donde la gente especula con relación a la película. Ahora, ¿qué pasa después del huevo? Pues después del huevo viene todo un proceso de diferenciación, especialización y desarrollo. Primero tenemos una sola celulita, después de esa celulita se forman 2, 4, 16, así sucesivamente, hasta que se tiene una masita de células no diferenciadas que posteriormente empezarán a diferenciarse y dar lugar, al embrión, que sería este. ¿Ok? Ese embrioncito, en un tiempo estará dentro del huevo hasta que eclosiona el huevo y sale, en el caso del pez, como una prolarva. Esto sería ya una prolarva fuera del huevo. Le queda parte del vitelo del huevo que le va a servir para alimentarse mientras se adapta a la vida libre fuera del huevo. En el huevo estaba protegidito. Esta es una de las etapas de mayor mortalidad y cuando se acaba esta reserva también es otra de las etapas de mayor mortalidad porque ya la larva, esta que está aquí, tiene que valerse por sí misma, buscar alimento, porque si no, ya no tiene la reserva energética, la bolsita de comida que llevaba aquí, que era parte del vitelo del huevo. Después de la larva, pues se pasa a poslarva y a juvenil. Hay toda una transformación que muchos autores, y yo concuerdo con eso, le llaman metamorfosis, porque fíjense, esta es la larva de este pez, no se parece en nada. Veamos este caso. Esto es una larva de un mero. Fíjense las espinas que tiene y la forma. Y en el caso de los lenguados, esos peces que le dice comúnmente el pescador al revés, que son aplanaditos y tienen los ojitos de un solo lado. Cuando ellos son larvas, tienen los ojos de ambos lados y son como un pez normal. Después los ojos migran, hay toda una transformación. Algunos peces tienen desarrollo directo, como el caballito de mar y tal, o sea, no forman larvas, pero la mayoría tienen una larva distinta al adulto. Luego que esa larva va desarrollándose, que ya se vuelven juveniles, hacen su primer paso de la columna de agua, donde normalmente están las larvas, son de vida pelágica. Si es un pez que va a vivir en un arrecife, hacen el asentamiento, pasan del ambiente pelágico al ambiente bentónico. Y luego de que llegan al ambiente bentónico, van a buscar los stocks poblacionales donde van a vivir el resto de su vida y eso sería ya el reclutamiento cuando se incorporan a esos stocks. Y por último, pues una breve reflexión. ¿Tendrán reproducción asexual los peces? Hay un tipo de reproducción asexual que se llama partenogénesis, que es la producción de un individuo adulto a partir de un huevo no fecundado. Pues en el caso de los guppies de agua dulce se ha demostrado que sí lo tienen en su ambiente natural. En peces de agua salada hasta ahora no se ha demostrado en ninguna especie, pero hubo un caso de un tiburón, una tiburoncita, un tiburón hembra en un acuario que estaba sola en un acuario y de repente parió. La única explicación fue que ocurrió por partenogénesis. Bueno, espero que les haya gustado esta clase.
Realmente el mundo de los peces es maravilloso. Hay una altísima, no solamente altísima diversidad de formas, sino de estrategias de los peces para captar el ambiente que les rodea, para defenderse de los depredadores, para atacar a las presas, para reproducirse. Fíjense el montón de estrategias reproductivas que hay. Por lo tanto, el mundo de los peces es un mundo fascinante que a mí me apasiona y que espero que a ti también. Saludos, seguimos a la orden desde el CENIPA.